Buenos días a todos, bienvenidos al curso de Derecho Constitucional. En su semana 13, el tema que vamos a trabajar hoy es la función ejecutiva. El objetivo de esta clase es que ustedes como estudiantes identifiquen la función que tiene el organismo ejecutivo, así como las implicaciones de la misma y la fundamentación legal que sustenta dicha función. Y para esto vamos a iniciar con entender y recordar qué es el organismo ejecutivo. El organismo ejecutivo forma parte de la tríada de organismos que conforman el Estado de Guatemala. En este caso estamos hablando del organismo ejecutivo, del organismo legislativo y del organismo judicial. Tiene a su cargo cumplir las leyes y ejercer el gobierno del Estado, y dicho poder concibe y ejecuta políticas generales de acuerdo con las cuales las leyes tienen que ser aplicadas, representa a la nación en todas sus relaciones nacionales e internacionales, a través de las misiones diplomáticas que están representadas, valga la redundancia, en todos los países del mundo para mantener estas relaciones internacionales en el devenir jurídico de Guatemala. Sostiene que las Fuerzas Armadas controlan mediante el veto la sanción legislativa a través del organismo ejecutivo por el presidente, vicepresidente de la República y su gabinete de ministros. El titular del Poder Ejecutivo, del organismo ejecutivo, pues es el presidente de la República, el cual es electo de una manera democrática y popular por todos nosotros, y por ende su mandato proviene de la soberanía del pueblo, y el mismo solamente puede ser limitado de una forma excepcional, y esta forma excepcional está contemplada en la legislación guatemalteca, con lo cual se necesita darle cumplimiento a lo normado para poder interrumpir dicho mandato, y no de esta manera no interrumpir de manera antojadiza y anómala el constante devenir de las actuaciones y de la aplicación de políticas dentro de un gobierno para el fortalecimiento de una nación. La integración del organismo ejecutivo se da justamente por el presidente de la República, justamente con el vicepresidente de la República y el gabinete de ministros y viceministros y demás funcionarios dependientes que integran el organismo ejecutivo, y toda esta integración la encontramos nosotros individualizada en el artículo número 5 de la ley del organismo ejecutivo. ¿Cuáles son las facultades que tiene? Y las facultades del organismo ejecutivo es gobernar y administrar la función legisladora. Es, de alguna forma, por decirlo así, aunque tenemos que ir recordando a lo largo de esta clase toda la teoría de pesos y contrapesos, la teoría de limitación de poderes para evitar el abuso del mismo, tenemos que entender que el organismo ejecutivo se convierte en la cabeza de la tríada de organismos, y actúa dicho organismo cuando surge la controversia que termina con una resolución declarativa o atributiva de derechos. Actúa también de manera continua en todo movimiento individual o colectivo, previniendo, ordenando, manteniendo todo el orden jurídico, todo el andamiaje que sostiene el Estado de Guatemala para la consecución de sus fines a través de la aplicación de políticas determinadas, individualizadas, que conllevan el gobierno de Guatemala. La función de gobernar genera en la esfera ejecutiva 3 clases de actos de distinta naturaleza. A esto nos referimos con que los actos que van a emanar del organismo ejecutivo pueden dividirse en 3 tipos o 3 clases de actos para cumplir con la función que cada uno de ellos tiene estipulada para el correcto funcionamiento de la administración del Estado. Estos tipos de actos son actos de gobierno, actos colegislativos y actos administrativos. Cuando hablamos de actos de gobierno nos estamos refiriendo al orden político institucional y al funcionamiento de los diferentes organismos que componen el Estado. Se caracterizan algunos de ellos, dice, por ser en principio de competencia del Congreso, pero emanan del Ejecutivo en casos especiales. Y para que a ustedes les quede más claro todo esto que a veces parece tan abstracto, cuando únicamente se lee y no podemos individualizarlo en un caso concreto, podemos entender uno de los actos de gobierno que realiza el organismo ejecutivo. Y lo estamos viviendo en la actualidad con estos estados de excepción que se dan.
Un estado de excepción, un estado de calamidad, un estado de emergencia devienen de dos organismos trabajando en común, trabajando en conjunto, con diferentes tipos de particularidades que puede tener cada uno. Por ejemplo, en el estado de excepción, es algo que le compete únicamente al organismo ejecutivo decretarlo y puede hacerse incluso sin la autorización del organismo legislativo. Un estado de calamidad pública le compete al organismo ejecutivo decretar el estado de calamidad pública, tiene que pasar a una lectura, pero el organismo legislativo y el mismo tiene que ser aprobado por este organismo para que cumpla los efectos para los cuales fue creado y que están constituidos en la Ley de Orden Público. En los actos colegislativos correspondientes al organismo ejecutivo son aquellos que conciernen a la formación de leyes, pues el organismo ejecutivo, como ustedes recordarán, tiene iniciativa de ley, al igual que las 4 otras instituciones que tienen iniciativa de ley, entre las cuales tenemos al organismo legislativo, a la Universidad de San Carlos de Guatemala, al Tribunal Supremo Electoral, entre otros. Posee iniciativa de ley y la facultad también de sancionar leyes, promulgarlas, publicarlas y vetarlas en todo caso. Y dentro de los actos administrativos correspondientes al organismo ejecutivo, tenemos que son los actos más propios de la índole del organismo ejecutivo, pues se trata esencialmente de la administración del Estado y de la ejecutoriedad que puede darse a todas las políticas administrativas propuestas a través de un planteamiento de gobierno y que cumplen con la finalidad del bienestar del Estado y por ende de los habitantes del mismo. El organismo ejecutivo está dotado de una competencia y esta competencia se puede interpretar de la forma en que lo estipula el artículo 2 de la Ley del Organismo Ejecutivo, que nos dice competencia. Dentro del marco de sus funciones dice literalmente y atribuciones constitucionales y legales de los órganos que lo integran, compete al organismo ejecutivo el ejercicio de la función administrativa y la formulación y ejecución de políticas de gobierno, con las cuales debe coordinarse las entidades que forman parte de la administración descentralizada. El organismo ejecutivo propone una serie de políticas de gobierno para el constante movimiento del Estado a través de sus relaciones con los mismos organismos y con la población en general, a través de todas estas instituciones que lo componen y de las cuales se espera la aplicación y ejecución de todas estas políticas que permitan el desarrollo del Estado, el constante movimiento en sus relaciones internas y en sus relaciones internacionales, con la consecución de un bien común. Para que todas estas competencias que tiene el organismo ejecutivo sean viables con relación al marco de referencia que tienen de las políticas propuestas para la administración del Estado, también existen una serie de controles que van a verificar que todos los actos emanados del organismo ejecutivo se estén dando en cumplimiento de la normativa existente dentro del país. Y dentro de estos controles tenemos el refrendo ministerial. ¿Qué es un refrendo ministerial? Es un medio de autocontrol orgánico, es un medio que tiene este mismo órgano para poderle dar validez a todas aquellas decisiones tomadas y ejecutadas, más que tomadas, ejecutadas por el organismo ejecutivo en situaciones y en casos concretos. Es propio del organismo ejecutivo. ¿Por qué es algo propio de este órgano o de este organismo? Es propio de él porque es únicamente el organismo ejecutivo el que cuenta dentro de sus miembros con un presidente, un vicepresidente y un gabinete de ministros. Por eso se llama refrendo ministerial, porque va a ser todo ese grupo de ministros que avalen en conjunto o por separado todas aquellas decisiones tomadas por el presidente y que de una u de otra forma van a alterar la vida de un Estado en un determinado momento de su historia. Este autocontrol establece que para que los actos del presidente de la República tengan validez, deben de ser legitimados por el refrendo de uno de sus ministros, varios de ellos por el Consejo, según sea el caso.
Hay algunos casos en los que las decisiones presidenciales, muy por encima de que sean tomadas por el jefe del Estado, que es el presidente de la República, las mismas deben de ir refrendadas, deben de ir soportadas, deben de ir respaldadas de conformidad con la ley por uno, varios o todos los ministros en pleno, dependiendo el tipo de decisión presidencial que se vaya a dar. Tenemos también la competencia que tiene el presidente en el voto presidencial, que el veto decide claramente el carácter de colegislador que el Poder Ejecutivo tiene, y consiste en que realmente es mediante él que se ejerce el papel contralor, que se podría dividir también en contralor de oportunidad y contralor de legitimidad, o mutatis mutandis, ¿verdad? Cambiando una cosa por otra, es decir, cambiar lo que se debe cambiar con los cambios necesarios. Al tratarse de leyes, el veto tiene por objeto el examen literal, de la conveniencia general de la ley, de su constitucionalidad y de la legislación aplicable. ¿Por qué razón? Porque es a través del veto presidencial que el presidente va a decidir si una ley puede ser promulgada, puede ser divulgada y va a tener efectos erga omnes, o va a tener efectos para un grupo en específico, y es una decisión que le corresponde al jefe del organismo ejecutivo, o sea, al presidente de la República, a través de los poderes y de las competencias que lo facultan investidas en él a través de la Constitución Política de la República, la cual, recordemos, es hecha a través de una Asamblea Nacional Constituyente, y que le dan a él todas estas competencias para el efectivo gobierno de un Estado. En este caso, conocimos entonces ahora la función del organismo ejecutivo, y vamos a tener nuestras 3 preguntas clásicas al finalizar cada una de las presentaciones, para que ustedes puedan retrotraer la alimentación del tema y puedan hacer una mejor extracción del contenido del mismo. Y la primera nos dice que poder que concibe y ejecuta políticas, generalmente de acuerdo con las cuales las leyes tienen que ser aplicadas, representa a la nación en sus relaciones diplomáticas, sostiene a las Fuerzas Armadas y controla mediante el veto la sanción legislativa. Pues es fácil, ¿verdad? Ustedes tienen que elegir entre los 3 poderes de la tríada que compone el Estado. ¿Y quién es el titular del Poder Ejecutivo? Que lo dijimos a lo largo de esta presentación. Y por último, dentro de los controles que se establecen, tenemos uno que dice que es un medio de autocontrol orgánico. Es propio del organismo ejecutivo. Este autocontrol establece que para que los actos del presidente de la República tengan validez, deben de ser legitimados por el refrendo de sus ministros, varios de ellos, o por el Consejo de Ministros totalmente, dependiendo cuál sea el caso. Recordemos, es uno de los controles de carácter orgánico. Esa es la clase del día de hoy en cuanto al Poder Ejecutivo o el organismo ejecutivo. Tengan todos ustedes buen día.